Buenas noches, disculpen la demora, pero nunca faltan problemas técnicos. Lo importante es que estamos acá, todas las personas que vamos a participar que participamos en esta bonita esta ocasión tan buena que es la presentación del libro de Carmen. Yo les doy la bienvenida y les dejo a Luis Fernando Chueca, quien va a coordinar las intervenciones. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Carmen. Bienvenida a nuestras maestrías. Gracias, Giovanna. Gracias a tu maestría. A tú. Bueno, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a este evento, a este conversatorio que vamos a tener con Carmen Goyé y sobre la obra de Carmen Goyé a propósito de la reciente revisión de Una muchacha bajo su paraguas por la editorial Intermezzo Tropical. Para nosotros, para Giovanna, para mí, para todos los que estamos acá, es un gusto recibirlos en esta actividad coordinada conjuntamente por la maestría de escritura creativa, la maestría y el doctorado en literatura latinoamericana, y queríamos destinar esta ocasión justamente a acercarnos a este libro y a la obra de Carmen Goyé, tratando de tener varios ángulos de aproximación. En primer lugar, vamos a escuchar a la propia Carmen. Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos va a conversar un poco sobre la escritura de este libro, la importancia que tiene para ella este libro, algunas coordenadas o algunas claves que nos pueda plantear. Yo creo que no es necesario presentar a Carmen, pero en todo caso basta con decir que desde la publicación de su poemario Noches de Adrenalina en 1981 es definitivamente una figura absolutamente fundamental y una obra absolutamente fundamental, tanto en poesía como en narrativa, como, lo que seguramente conversaremos, géneros que atraviesan fronteras para nuestra literatura peruana y latinoamericana. Bueno, dicho esto, antes de darle la palabra a Carmen, luego de que la escuchemos hablar, vamos a tener la participación de Victoria Guerrero, de Carlos Villacorta y de Paola Roncal, a quienes iré presentando también en el momento y que van a irnos ayudando a acercarnos a este libro y a la obra de Carmen. Carmen, muchísimas gracias, te doy la palabra, por favor. Gracias, Luis Fernando. Bueno, gracias a todo el equipo de la maestría de la Católica. Gracias a Vicky Guerrero por apostar por la reedición de este libro, ¿no? De hace mucho tiempo. Claro, la primera edición se la compró prácticamente Cebrián, ¿no? El del Santo Oficio. En ese momento él publicaba libros y es un libro que en principio tenía dos partes, ¿no? Dos partes. Esta parte que ha quedado y otra parte que era un juego retórico que yo no sé a dónde me llevaba, ¿no? Pero así yo lo mostraba en los años 80 cuando regresé de París en el 81 y ya había publicado o estaba esperando publicar Noches de Adrenalina o ya había publicado Noches de Adrenalina, ya no me acuerdo muy bien porque mi memoria, mi memoria de hechos lejanos es más, más frágil que la memoria de hechos cercanos, lo cual significa que no tengo Alzheimer, ¿no? Y entonces, habrá sido en el 82, yo ya habría publicado Noches de Adrenalina, y íbamos con Mariela Sala a los pocos editores presentando nuestros libros, ¿no? Para buscar que los publicaran. Había muy pocos editores particulares, en realidad no eran editoriales, eran a título personal, ponían su dinero, ¿no? Y eran poquísimos. Y bueno, nos choteaban, pues como se dice vulgarmente, ¿no? Incluso los cuentos de Mariela caían mejor que
¿no? Porque este era medio raro, a la segunda parte además era de lo más enigmática, rara y para mí retórica, ¿no? Totalmente retórica. Entonces, lo que hice fue quitarle esa parte, botarla, ¿no? Sacarla y quedarme con la historia nada más sobre París. Siguió siendo un problema, nadie quería publicar en esa época. Bueno, era toda la época también de la guerra contra el Estado, de Sendero Luminoso, entonces editoriales no había, ¿no? Eran los años 80. Y fue a fines de los 80 cuando sale publicado con Cebrián, creo que en el 2002 me parece, sí. Pero ese libro yo lo escribí apenas llegué de París en 1980, apenas porque en el avión yo estaba leyendo un libro que me inspiró mucho, fue como un disparador, era de Tom Wolfe, este periodista norteamericano, y el libro se llamaba Gaseosa de ácido eléctrico, ¿no? Y lo que me gustaba era que no era un libro lineal, ¿no? Sino era un libro con anécdotas muy fragmentadas, me parece, porque ya ni recuerdo mucho tampoco el libro, pero sí el impacto que tuvo en mí. Y es así como yo quise escribir los recuerdos de esa estancia en París con Enrique, la niña, y los autoexiliados peruanos que se habían corrido de la dictadura de Bermúdez, ¿no? Primero fuimos a México, ahí conocimos a varios, pero estuvimos de paso, llegamos a París, y en París conocimos a Bolaño, a Bruno Montané, no, en Barcelona primero, y luego en París ya nos fuimos a vivir a las famosas guardias donde están todos los peruanos, pintores, escritores, amigos latinoamericanos, mujeres de cabaret, obreras, africanos, es decir, todo un mundo, ¿no? Todo un mundo y un mundo muy simpático, pero también con muchos problemas económicos, ¿no? Con muchos problemas económicos. Cuando regresé, lo escribí para recoger esa experiencia, ¿no? Para recoger esa experiencia. No sé, accidentes técnicos. Continúa, sí. Perdón. Bueno, recogí esa experiencia felizmente en ese momento porque no me podría acordar ahora ni de las calles, absolutamente, ni nada. Yo he olvidado completamente todo ese tema. Lo único que queda son algunos recuerdos, ¿no? Algunos recuerdos. Por ejemplo, el libro para mí está muy lejos, ¿no? Ya está muy lejano. Es una parte de mi vida que ya se cerró, ¿no? Sí, fue la experiencia de inmigrante, que luego la reedité cuando viajé a Estados Unidos, ¿no? Bueno, primero fue en el año 67 que viajé a Alemania a estudiar en el Goethe Institut, tenía apenas 20 años, todavía no era mayor de edad, y luego me quise quedar, ¿no? Me quise quedar y me quedé 9 meses, y empecé a trabajar también en un hospicio de ancianos, ¿no? Luego París y después Estados Unidos, donde también he trabajado como inmigrante en fábricas. O sea, en realidad que mis viajes personales, o sea, con mi propio peculio, o el peculio de mi abuela y de mi padre, ¿no? Han sido viajes en los que he terminado como inmigrante, ¿no? Trabajando de limpieza, ese tipo de cosas. Después ya cuando publiqué ya me invitaban a congresos literarios, ya era otra manera de viajar. No sé, pues yo no puedo hablar así seguido sobre un libro que si no me hacen preguntas, la verdad, porque no sé por dónde ir. Gracias, Carmen, no hay problema.
porque luego de todas maneras va a haber preguntas dentro del mismo panel que estamos acá y también del público asistente, para que puedas ir comentando más elementos. Tú comentaste hace un instante que este libro lo sientes lejano ya en el tiempo en cuanto a experiencia, pero lo interesante es que a pesar de esa lejanía, es un libro que para nosotros como lectores sigue siendo un libro que puede plantear muchas posibilidades de mirada también, no solamente desde experiencia pasada, sino desde nuestro presente. Y entonces, en segundo lugar, para continuar con esta mesa, quería presentar a Victoria Guerrero, que es la editora en esta oportunidad de Una muchacha bajo su paraguas, y que me interesaba también que nos comentara un poco por qué es que decide, por qué es que plantea la edición de este libro justamente con relación a esta contemporaneidad posible que podemos reconocer. Victoria Guerrero Peirano nació en Lima en 1971, es poeta, activista, investigadora y profesora en la Universidad Católica, doctora en literatura por la Universidad de Boston y máster en estudios de género. Entre sus publicaciones más recientes están Y la muerte no tendrá dominio, libro que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el 2020 en el área de no ficción, y previamente Diario de una costurera proletaria en un mundo de aplicaciones, que es un compilatorio de su poesía del 2000 al 2012, bajo el título de, en un mundo de aplicaciones, luego el compilatorio Documentos de Barbarie, que reúne su poesía de 2000 al 2012, y la novela corta Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, que apareció en el 2014 y se reeditó en el 2015. Victoria, por favor, te damos la palabra. Muchas gracias, bienvenida y gracias por estar participando en esta mesa. Gracias a ti, Lucho, gracias a ti, a Giovanna, a la maestría de Estudios Creativos y al posgrado de la universidad, el posgrado de Literatura de la universidad, por organizar este conversatorio en torno a esta novela. La voy a mostrar, Una muchacha bajo su paraguas, y en general en torno a la obra de Carmen, ¿no? Porque creo que la obra de Carmen, por lo menos en una línea, que es la línea que me interesa, es una obra que discurre por los mismos temas, me parece a mí, que Noches de Adrenalina, ¿no? Que Noches de Adrenalina es el hito, ¿no? Es el hito, la ruptura, es digamos, uno de los libros más importantes de la literatura peruana contemporánea, y quizás sea también uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea, y que hasta ahora deja ese rostro de asombro en sus lectores y lectoras más jóvenes, ¿no? Y ahí la gran valía de este libro. Pero justamente porque me interesa, sobre todo, una parte de la literatura que ha propuesto, de la escritura que ha propuesto Carmen, es que yo he seguido, y además, bueno, Carmen también a mí como escritora me ha influido mucho, sobre todo en una parte importante de mi propia escritura, de mi propia concepción poética, y cuando digo poética hablo tanto desde el pensamiento de lo escrito en verso o en prosa, y justamente es allí donde me hago este link con las poéticas de Carmen, ¿no? Es decir, en este espacio, podríamos decir, transgénero, donde la prosa y la poesía se juntan, ¿no? La prosa y la poesía se juntan, y además, obviamente, pues Carmen ha escrito estos textos el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, donde estos textos eran vistos, cuando uno va a Wikipedia y busca la biografía de Carmen, hay unas diferentes disecciones de su obra, ¿no? Poesía, relato, ¿no? Esta novela, que para mí es una novela, la consideran un relato, ¿no? O sea, el siglo XX ha sistematizado y ha impuesto también ciertas normas dentro de la, sistematizando como hace la teoría, pues, literaria, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era lo que estaba haciendo Carmen Ollé luego de Noches de Adrenalina, que también generó en los lectores de ese entonces, los críticos de ese entonces, este rechazo, ¿no? En un primer momento, luego aceptación,
luego encontrar que este libro encuentre también su lugar. En el mismo sentido, por lo que ha contado la propia Carmen, pues este libro además está amarrado con las vivencias en París, pero ya es un desarrollo más personal de la obra de Carmen, ¿no? Pero en la prosa. Y eso me interesa y me jala mucho porque justamente encuentro en estas publicaciones de Carmen desde Noches de Adrenalina, luego ya pasa por este libro Bisagra, que es Todo orgullo humea la noche, ¿no? Donde hay poemas que son totalmente opuestos a la poética de Noches de Adrenalina, y también hay narraciones, ¿no? Hay prosas que quieren contar algo. Y luego aparece ¿Por qué hacen tanto ruido?, que también es otro libro que yo edité, ¿no? Y porque este libro me fascinó desde la primera vez que lo leí, y yo decía, pero ¿por qué este libro no es tan conocido si justamente a mí lo que me atrapa de la poética de Carmen es esta narrativa desde el yo en una época que no era tan tan continuo ni tan visitado el yo, más bien el yo era visto como que no, esa literatura mejor no se habla desde el yo, pero además es un yo que no es complaciente, es un yo que todo el tiempo es un yo confesional, es un yo intimista, pero también es un yo impenitente. Y creo que eso también es otra característica de las poéticas de Carmen. Por ejemplo, yo he marcado acá algunos fragmentos que hablan justamente de esa idea entre el verso y la prosa, que está constantemente en estos libros que para mí forman una unidad, ¿no? Para mí como editora, ahora hablando como editora, diría que el único libro de esta unidad que yo encuentro entre estos tres, tanto porque Noches de Adrenalina, porque hacen tanto ruido, y Una muchacha bajo tu paraguas, es que yo pueda hacer mi propia edición de Noches de Adrenalina, ¿no? Con eso me sentiría feliz, ¿no? Porque justamente son los tres libros que más me interesan a mí particularmente como escritora y como lectora de Carmen, ¿no? Por supuesto, Carmen ha publicado muchísimos otros libros y también me parece muy valioso que en todo este tiempo que Carmen siempre ha apostado por ser una narradora más que una poeta, se le considere siempre una poeta, pero ahora estamos hablando justamente de su narrativa y de lo valioso que ha sido su narrativa para los escritores y las escritoras de hoy, ¿no? Del hoy por hoy, donde el yo es algo que se visita constantemente, ¿no? No es un riesgo tan grande como sí lo fue el siglo pasado. Y también tengo una cita, bueno, yo había sacado varias cositas, varios libros, y tengo una cita que me pareció súper importante, que es la entrevista que le hace Roland Forges a Carmen, donde le pregunta, o sea, Carmen recién acaba de publicar Noches de Adrenalina, y bueno, había sido todo este barullo, ¿no? Y le dice, ¿por qué has elegido la prosa para escribir? Y ella dice, porque en el poema no puedo abrirme completamente, y lo que necesito ahora es desbordarme. Entonces la forma que mejor se ajusta a lo que yo quiero ahorita es la prosa. Pero dentro de la prosa vienen ritmos poéticos. Y claro, eso es perfecto, porque ahí todavía Carmen, me parece, ni siquiera había escrito estos dos libros, ¿no? Pero ya seguramente estaba escribiendo Todo orgullo humea la noche, y claro, ya salía la prosa, era algo natural en ella que apareciera eso. Entonces todos estos libros siempre están reflexionando sobre la escritura. Bueno, los temas, ya sabemos, la ciudad, Lima, París, la migración, la supervivencia, estos temas también están en Noches de Adrenalina. Y la reflexión sobre la poesía misma y sobre la escritura misma, ¿no? Entonces voy a leer algunos fragmentitos de ambos textos que me parecen van en ese sentido, ¿no? en esa reflexión. Nada más abriendo la primera parte de ¿Por qué hacen tanto ruido? Acá se señala, el verso me impide ser libre, es una especie de camisa de fuerza. Y luego más adelante dice, me sofoca la cultura, la vitalidad que viene envuelta en esa pócima,
Es como recogerme en un paisaje en el que no puedo nutrirme del sol o echarme blandamente en el pasto, o como mi desnudo rollizo que no es pictórico, sino vacilante ante el espejo. Me sofoca que nada suceda hoy y luego escribir esa experiencia de que nada suceda hoy, ver cómo algo existe en ese pedazo de tiempo en el que nada sucede, solo porque lo observo por un retrovisor. Estoy viviendo a través de lo que leo. Siento la angustia de acercarme a la hoja en la máquina de escribir y sorprender la imagen que no aflora. Todo lo hace la fantasía, pero mi imaginación es como un cuchillo sin filo, corta dentelladas trozos de realidad porque algo la impulsa desde su bloqueo. Y en Una muchacha bajo su paraguas hay bueno, que es un libro para mí, como creo que también ya lo ha señalado Carmen, es un libro, todos estos libros son experimentales, es un libro prácticamente cubista, ¿no? Es mucho más fragmentado que por qué hacen tanto ruido, es un libro de su experiencia en París y de todas de todas estas mujeres que están sobreviviendo en este París, ¿no? Que muchas de ellas quieren ser artistas, otras aman a los artistas, hay todavía esta fascinación por el sujeto que hace arte, pero en fin, todas ellas están tratando de sobrevivir, todas ellas son inmigrantes y están tratando de sobrevivir a su manera en esa ciudad que se supone es una ciudad que les va a devolver esa imagen o ese espejo de lo literario, ¿no? Y se alimentan un poco de esa literatura y de esas charlas por las noches en la calle 13 de Mandel, en esta famosa guardilla donde se alojan y tienen sus reuniones, sus charlas, eh, y que contrasta justamente también, porque como ha dicho Carmen, este libro lo escribió antes, ¿no? Sino que lo publicó recién en el 2002. Entonces, claro, si uno observa las publicaciones de Carmen no tendría mucha relación, ¿no? Porque hacen tanto ruido es el retorno a esta Lima que le hace ruido y que este ruido, como señala acá en este libro, no la dejaría escribir, pero paradójicamente igual escribió Porque hacen tanto ruido y todos sus demás libros, ¿no? Pista falsa, etcétera, Las dos caras del deseo, ¿no? Y siguió hasta el día de hoy, Carmen sigue escribiendo, ¿no? Dice aquí en este libro, que es un libro donde es un libro fascinante, que Una muchacha bajo su paraguas desde el título, ¿no? O sea, es un título que no te dice nada y te dice todo al mismo tiempo, ¿no? Un sujeto que está allí siempre como una flaneur, yendo por todos lados, pero también sobreviviendo, ¿no? No es la flaneur de Baudelaire, ¿no? Que simplemente va por la noche, ¿no? Y puede ir con la bohemia y las prostitutas, ¿no? Esta es una mujer que está yendo por todos lados y que se encuentra con todas sus amigas y con algunos amigos, y además tiene que darle de comer a su familia, ¿no? Pero en medio de eso sigue escribiendo, ¿no? O sea, la escritura como una forma de supervivencia, o sea, sí, la comida es importante, pero también escribir es como una pulsión que no se puede, que no se puede censurar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando habla de los personajes, dice, los personajes no están obligados a ser todo lo verosímiles que fueron, son todo lo real y posible en nuestra fantasía, como puede serlo una manzana mordida, jugosa o no. Y este de acá, que habla también de la poesía bueno, ha hecho una alusión a Burroughs en su cuartito de Tánger, inyectándose, dice, de igual manera el que camina por las calles se inyecta la más feroz heroína, el vicio cuya adicción es incurable, el estar en sí mismo. No han sido horas, sino espacios programados y radioactivos los que me arrastraron, luego de la publicación de un poema, a repetirlo hasta el cansancio. Cuando iba a orinar, mientras masticaba un trozo de pescado frito, y en el momento en que departía con los amigos, yo seguía repitiéndolo. Tenía miedo de haberme equivocado.
El problema de la selección, como el de toda decisión, es grande y difícil, por lo menos para mí. ¿De qué manera terrible me había equivocado? Y volví a recitarlo en silencio otra vez hasta despellejar el sentido, hasta volverlo una pieza rota e inservible. ¿Era o no un poema? Tortuosos fueron los efectos de su salida a la luz. Evito decir si era o no un buen poema. En todo caso, ya no me reportaba la alegría esperada. Y leo ese fragmento porque justamente es esta persistencia. O sea, Carmen pasa a la prosa, pero la poesía está perfectamente implícita en todos estos textos, ¿no? Y siempre vuelven a ella como una reflexión, aunque esté escribiendo narrativa, vuelven a ella como una reflexión, como su propia reflexión, quizá como su construcción identitaria como poeta que siempre está surgiendo en sus textos, y la creación de esta autobiografía relativa, porque no es la autobiografía exacta del sujeto Carmen Ollé, sino justamente esta mixtura, esta cuestión de, como dije al principio, híbrida y transgenérica, ¿no? De mezclar por múltiples razones, pueden haber sido también censuras, no sé, personales en ese momento, bastante comprensibles también por el momento, ¿no? Ahora hay un yo totalmente impúdico y a nadie le importa que se cuenten las cosas del yo. Pero digamos, acá hay esta cuestión autobiográfica que mezcla también con lo ficcional, ¿no? Los cambios de los nombres de los sujetos, y este yo siempre escondido en este paraguas, ¿no? Lo encuentro como una imagen muy, muy hermosa, eh, yendo por todos lados, ¿no? Mirando cómo es el mundo de alguna forma y transmitiendo esas voces y esa sensibilidad de esas otras mujeres que están viviendo en el París de ese momento, que como ya sabemos y lo han señalado muchos críticos y críticas de la obra de Carmen, ese París ya no era la ciudad luz que habíamos imaginado siempre en la época de Rimbaud, pero ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Esa meca de los latinoamericanos. Bueno, con eso lo dejo por ahí. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Gracias. Realmente hermosa tu presentación. Sí, me gusta mucho lo que has comentado. Es como volver a leer partes de mi libro, ¿no? que uno ya no recuerda, y verlo además con la luz de otra mirada, ¿no? Ese es el sentido de las presentaciones del libro, ¿no? No solamente es una performance, es un acto social, es para que la visión del lector inteligente, crítico y lúcido, y en ese caso lo que ha comentado Vicky sobre el libro, hable de cosas de que uno ya ni siquiera ha intuido, ¿no? Gracias, Vicky, muy lindo tu texto. No tu texto, tu presentación, porque no has leído, ¿no? Uh-huh. Gracias, Vicky. A propósito de esto que empezaba a apuntar Vicky sobre esta condición transgenérica, este salir o no de lo poético, este trabajo con lo autoficcional, con lo autobiográfico y lo ficcional, este paso de un lugar a otro, quería leer una pequeña respuesta de Carmen en un artículo, pero que incluye una entrevista justamente en el tiempo de la aparición de una muchacha bajo su paraguas, la primera aparición de una muchacha bajo su paraguas. Dice, a propósito de, esto lo comenta el entrevistador, el periodista, escritor también, Jaime Rodríguez, ¿sí? A propósito de que le decían a Carmen que era una poeta que se había pasado a la narrativa. Y Carmen comenta, yo no me paso de una cosa a otra. Estoy tratando de hacer poesía en distintas realidades. Ya hace tiempo que deseché el poema clásico bien estructurado, ceñido a un verso, porque inclusive el verso libre responde a cierta medida. Quiero hacer algo que rompa las convenciones,
me gustaría decirle a la gente, como dicen los científicos de la física cuántica, abandone usted el sentido común. Para seguir profundizando sobre Una muchacha bajo su paraguas y sobre la obra de Carmen, nos acompaña ahora Carlos Villacorta. Carlos nació en Lima en 1976, es escritor y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Maine, y ha publicado los poemarios El Grito, Tríptico, Ciudad Satélite y Materia Oscura. Y la novela Alicia, esto es el capitalismo. Ha coeditado antologías diversas, la antología de cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en Estados Unidos, y Los relojes se han roto, antología de la poesía peruana de los 90, y en el año 2018 publicó su investigación en la que está incluido un capítulo sobre Noches de Adrenalina precisamente, publicó su investigación Poéticas de la ciudad Lima en la poesía peruana. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Lucho, gracias a todos por la invitación, a Giovanna, a Vicky, aquí también, a Paola y por supuesto a Carmen, bueno, estar esta noche aquí para poder conversar un poquito sobre el libro de Carmen. Tengo aquí la primera edición que se publicó en el año 2002, con una pintura de Natalia Guíñez, no me había dado cuenta de ese detalle. Leoncio Villanueva. Los dibujos, ¿no? Los dibujos son Los de... dibujos y la pintura también. ¿Ah, sí? Ah, ya. Sí. Él pintó ese cuadro para la carátula. Ah, ok. Entonces el diseño del diseño es hecho por Natalia, entonces ahí me equivoco. Sí. Y los dibujos del interior son también de Leoncio Villanueva. Okay. Y bueno, pude releer, había leído, recuerdo cuando hice mi investigación de doctorado aquí en Estados Unidos, pude leer por primera vez Una muchacha bajo su paraguas, que me sirvió mucho para entender un poco más Noches de Adrenalina, ¿no? Entonces, porque son, como ha dicho Victoria, efectivamente es un libro son dos libros que están conectados, ¿no? Uno desde la experiencia de Lima y de París, a través de la poesía y de la prosa. Ahí tengo varias ideas que me gustaría compartir esta noche. Voy a tratar de ordenarme porque pues, el libro pues, es como una ciudad, ¿no? Entonces uno entra a una avenida y de repente termina en el otro extremo de París y de repente abre una puerta y regresa a Lima, y así está el libro, siempre está como yendo y viniendo. Pero lo primero que me gustaría decir es justamente situar el libro, ¿no? El libro que se publica en el 80, habla justamente de esta experiencia de una mujer en Francia, en París, en Europa. Pues habría que pensar justamente qué significa Europa en este momento, ¿no? O sea, ¿en qué contexto estamos en los años 70, ¿no? Entonces ya no es París, ya no es la París de los años 50, de los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, no es la Francia ni la Europa donde llegan los escritores del boom, ¿no? Y empiezan digamos, a escribir. Está ahí uno entre ellos, ¿cómo se llama? Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, que llega en el año 51, 52 a Francia, sino que estamos más bien en la década del 70, ¿no? En el post, digamos, en el post mayo del 68, estamos ya dentro de una época en la que América Latina vive diferentes dictaduras. Está la dictadura en Argentina, está la dictadura en Chile, también está el gobierno militar y la dictadura en Perú, entre otras. Entonces, estamos en un momento más bien oscuro, históricamente hablando, de la historia de América Latina, ¿no? Donde estos sueños de la Revolución Cubana, esos sueños de digamos, se han transformado en dictaduras militares de derecha, en la que una gran cantidad de personas han emigrado, han salido de sus países, han salido de Argentina, han salido de Chile, han salido de Perú, por diversos motivos. Algunos emigran hacia México, otros a Estados Unidos, pero una gran cantidad emigra a Europa, digamos, España, Francia, Alemania, etc. Entonces ya no están yendo escritores solamente porque quieren escribir, sino porque huyen de sus países asolados por
la opresión dictatorial, ¿no? Entonces, en ese contexto es que este libro, digamos, la experiencia de una muchacha bajo su paraguas aparece, se escribe, ¿no? Es una situación totalmente diferente, es un París, es otro París, ¿no? Y me gustaría leer una parte, una frase del libro que me llama mucho la atención, y sobre eso voy a reflexionar un poco más. Dice esta frase, este pequeño texto, párrafo, dice: esa imagen de París sin monumentos. Las plazas son círculos blancos creciendo y creciendo hasta que solo queda en una esquina de la tela un pedazo de edificio con un par de ventanas y una chimenea apagada. París aséptico, inefable, terroríficamente limpio de ornamentos. Entonces, no sé si es la cita, ¿no? Entonces es una cita muy interesante porque es un París que, digamos, en la experiencia del personaje, no hay monumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad no tenga monumentos? Entonces, ¿qué significa eso dentro de la escritura, ¿no? ¿Y qué es un monumento? O sea, si recuerdan, en cualquier ciudad hay monumentos, usualmente monumentos a hombres, militares, usualmente a héroes de la patria. En la referencia aquí en el libro, esta ciudad ha desaparecido, no existen estos elementos que permiten reconocer una historia, ya sea personal o ya sea nacional, de un país, ¿no? Entonces lo que está haciendo Carmen, desde mi lectura, es construir otro monumento, que ese monumento es el monumento personal de su propio libro, es decir, de esa muchacha que camina por París, que se junta con otras, las esposas o novias o amantes de estos escritores peruanos o latinoamericanos, o con otras mujeres inmigrantes, muchas veces pobres o de clase media pobre, que lavan, que su trabajo es básicamente la limpieza, que no son mujeres ricas y que al mismo tiempo viven, tienen sus propias historias. Entonces lo que hace este libro como un libro importante es justamente la escritura desde el sujeto femenino, de otros sujetos femeninos, y de cómo va construyendo poco a poco esas pequeñas historias. Se ha dicho mucho en la crítica que dentro del boom latinoamericano, digamos, siempre se ha visto el boom como si fuera masculino, y poco a poco se ha ido revalidando, reconociendo y rescatando el trabajo de escritoras, mujeres, que también son parte del boom. Un poco Carmen hace eso en este libro, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus dilemas, sus problemas, sus sueños? En un París que no las contempla o las contempla aisladamente, separadamente, sin poder integrarlas en su sociedad, ¿no? Eso me hace también conectarlo con otras ideas del libro. Hay todo un rescate de otros personajes, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Y yo pensaba, Carmen habló de Thomas Wolfe como una influencia en su libro, pero yo pensaba también, por ejemplo, en Marguerite Duras, y eso es más bien una pregunta hacia Carmen: ¿hasta qué punto ese tipo de texto medio híbrido, francés, influye también en su escritura, ¿no? Y otras personajes, mujeres que se valoran en el libro, como por ejemplo, bueno, pintoras como Frida Kahlo, Kate Kolowitz, Eleanor Carrington y Valentine Perros, que es la biógrafa, la que hizo una biografía sobre Elizabeth Bathory. Y hay siempre en el libro de Una muchacha bajo su paraguas, siempre hay al menos en mi lectura he visto que hay como una suerte de darle la vuelta a la imagen de esta mujer tipo la maga que presenta a Cortázar en Rayuela. Y hay como varias referencias a eso en el libro, ¿no? Y yo pensaba si había alguna otra influencia directa en el cuento Lejana, el primer cuento del libro de cuentos de bestiario de Julio Cortázar, en que una mujer de Argentina, de clase media alta, viaja a Budapest para encontrarse con su doble, que es una mujer que es una mendiga, una clochard, y en la cual en el cuento de Cortázar las dos personas las posiciones se cambian de identidad, ¿no? Una se convierte en la otra. Entonces yo pensaba si de alguna manera
esa idea está también dentro de Una muchacha bajo el paraguas, pero en la que una mujer no se transforma en otra, sino que ella misma llega a París y encuentra una nueva identidad en la que se complementa con su identidad latinoamericana, digamos, de mujer tercermundista, ¿no? Hay más ideas, se me van un poco, pierdo un poco mis propias ideas, pero me gustaría decir, para finalizar al menos mi primera intervención, es que en este libro, como en Noches de Adrenalina, hay una reformulación muy interesante y muy importante entre lo público, el espacio público, la ciudad de Lima o la ciudad de París, pero también entre el espacio privado del sujeto femenino, ¿no? Es decir, cómo esa negociación entre ambos espacios permite la construcción de otro espacio. Y ahí pienso yo también de otro monumento, ¿no? O sea, de un monumento no estático, sino más bien lúdico y más bien fluido, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque en la última escena del libro, en la última frase del libro, hay una mención justamente a las estatuas de Giacometti, ¿no? Y leo esa última frase que dice, son los últimos dos párrafos, dice, el Baudelaire de Benjamin, dice, ciudad del siglo XIX, Lima en el XX, es siempre la misma mujer, el mismo hombre y la niña en una habitación, al abrigo de una llama idéntica en una noche que recomienza y se inclina sobre los geranios del balcón. Es la misma sintaxis, el mismo orden, el dandy, el flaneur, vagabundos y viajeros, inmigrantes y bohemios, un café para ellos o una copa, un sitio en una plaza de bronce, como la densidad del volumen, trafican en lo interminable las figuras de Giacometti. Es interesante esa última imagen como una construcción de hay una estatua ahí, ¿no? Una estatua del dandy, del flaneur, pero no existe esa estatua de la mujer, ¿no? De esta mujer que también transita la ciudad y que también tiene un discurso propio, también tiene algo que decir, ¿no? Quizás el texto de Carmen es esa muchacha bajo el paraguas, es esa suerte de monumento mucho más ágil, fluido, lúdico, que otros textos no tienen, ¿no? Y ahí creo que radica su valor. Eso por el momento. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para concluir esta primera rueda y luego pasar un poco más a una dinámica de conversación en la medida en que tengamos el tiempo, va a presentar ahora su mirada sobre Una muchacha bajo su paraguas y también a plantearle, creo, algunas preguntas a Carmen Paola Roncal Heinson. Paola estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente es estudiante de la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Católica. Está incluida en la antología Encuentro de Escritores Nuevos del 2004 y en Otros Villanos del 2009, y algunos de sus textos representarán al Perú en la exposición itinerante Paréntesis, Relatos desde la Incertidumbre, que a partir de septiembre recorrerá centros culturales, la red de centros culturales de la Cooperación Española. Pronto, además, aparecerá su poemario Travesía en el Pueblo. Paola, muchas gracias. Hola, muchas gracias por darme la oportunidad y este espacio de poder conversar con ustedes y especialmente conocer a Carmen por este medio. La verdad es que me gusta mucho el libro y un poco como decía Victoria, a pesar del tiempo, es un estilo muy fresco. Es una novela de que lanza borbotones, poesía. Yo lo siento muy, muy actual en su estilo de escritura. Yo creo que hemos entrado como con una cámara y de la mano de Carmen a estas guardillas de la calle Mandel. Y entonces Carmen nos ha compartido esa intimidad, ¿no? Su cercanía. Y hemos dado saltos, ¿no? Porque la novela tiene saltos en el tiempo y tiene saltos en el espacio, porque no solamente se habla de París, sino de rato en rato se salta experiencias en Lima o recuerda cosas de Lima. Entonces, la novela tiene mucha dinámica, acompañada justamente de esta poesía.
un estilo muy completo. Y siento el París de Carmen como un París pequeño, ¿no? Configurado a su estilo de vida, ¿no? Y en eso quería citar algo que ella justamente pone en la novela. Dice, ¿no? Un pariente lejano siempre le preguntaba a mi madre si frecuentábamos el Maxims, el París de vanidades. Se disuelve en mis oídos, no está entre mis manos. Camino al trabajo, me preceden los hombres de overoles azules, son árabes, inmigrantes con sus rudas escobas. Mi París es pequeño, son ellos, nada de histeria, ¿no? Entonces ahí yo lo que veo es la configuración de un París para ella, a su ritmo de vida y bueno, de curiosa, quería preguntarle a Carmen, porque se nota que también había un ritmo de vida agobiante con toda la responsabilidad y la carga de estar allá, de que el autor esté allá con la familia, ¿no? Y asumiendo diversos roles. Eh, era muy fácil sentarse a escribir, se podía escribir mucho. Yo sé de que esta novela se escribió regresando, ¿no? Como lo ha contado Carmen, regresando de París y con esas reflexiones y que tomó su tiempo editarla. Pero cuando tú estabas allá, Carmen, ¿tenías esa facilidad, ese tiempo para escribir con este ritmo de vida? Cuando estuve en París, yo terminé en París Noche de Adrenalina, claro que sí, pero no recuerdo, no recuerdo a qué hora lo habré escrito, no sé, porque claro, si yo trabajaba en la mañana y bueno, la niña estaba en la escuela maternal toda la tarde, toda la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y después de trabajar mediodía, regresaba a casa y trabajaba, regresaba a casa, es mucho decir, regresaba a la guardia y ahí supongo que ahí escribía. Pero quería también comentar algo a propósito de lo que ha dicho Carlos y del título también, ¿no? Una muchacha bajo su paraguas, no sé por qué ahora, a raíz de esta presentación, me recuerda a La Tapada, ¿no? Porque vi que ha dicho, no se le ve a la mujer que está bajo el paraguas, pero está mirando todo. Y me recuerda a La Tapada, que es un personaje que a mí me fascina, ¿no? Y no he leído ningún cuento sobre ella interesante. No sé si Ricardo Palma tiene, pero no, las tradiciones no me atraen tanto, ¿no? Eso sí, quizá tenga mucho que ver, ¿no? Tenga mucho que ver con ese interés que yo tengo por ese personaje limeño, ¿no? O muy zamarro, ¿no? Muy fresco, que se escondía detrás de eso para mil aventuras, ¿no? Y la otra cosa es que también mencionó Vicky y mencionó Carlos, es sobre el tiempo en que se publicó ese libro, ¿no? Ese libro se publicó mucho tiempo después de haber sido escrito. Y se publicó cuando ya estaba decayendo la guerra de Sendero Luminoso, ¿no? E incluso cuando yo presenté ese libro a un amigo escritor, me dijo, lo leyó y me dijo que no correspondía a la época que estábamos viviendo, ¿no? Y yo me sentí un poco tocada, porque efectivamente ahí no había absolutamente nada que representara el momento histórico que vivíamos, que era el terrorismo, ¿no? Las bombas. En cambio, ¿en por qué hacen tanto ruido? Sí, ¿no? Y eso ha sido un problema de desfase, ¿no? De anacronía, ¿no? Que
que me chocó mucho, ¿no? Y que probablemente puede seguir chocando ahora que estamos en plenas elecciones, con todos en pleno proceso electoral de pleitos y encontronazos, ¿no? Hablar de París, ¿no? Puede resultar extraño, puede resultar exquisito, puede resultar elitista, pero como ustedes mismos han dicho, como tú, Paola, también lo mencionas, es un París pequeño, es mi París. No es el París glamoroso, no es el país de los inmigrantes, es el París de quien llega y es visto como un extranjero no, no aceptado, ¿no? No aceptado porque uno ha sufrido la xenofobia en ese París, ¿no? Ahora, ¿cómo escribía? Como siempre he escrito, Paola, buscando persiguiendo el horario como loca, ¿no? Persiguiendo el horario como loca. Eso sí, yo no escribo de noche, no escribo de madrugada, en eso no soy nada romántica, ¿no? Yo necesito la luz, como los pintores del siglo XIX que necesitaban la luz y no la luz artificial, sino la luz verdadera, yo necesito la mañana, ¿no? Entonces prefiero, y el azar es muy importante en el desarrollo de un escritor o una escritora, el azar, para mí el dios azar, ¿no? Uh, ¿Cómo he escrito mis otros libros? Porque como he tenido que levantarme tempranísimo para despertar a mi nieto para que se vaya al colegio, ya pues a las 6 de la mañana, se iba a las 6:30, yo ya empezaba a escribir simplemente esa hora, porque ya ese era el tiempo. Después ya venía la hora del almuerzo, la hora de la comida, la hora de la casa, la hora de la siesta, la hora de y las salidas en la tarde, para esto, para lo otro, ¿no? El horario se acomoda también, Paola, a un proyecto, ¿no? No es que me siente todos los días en la máquina a escribir, ¿no? No, buscando la inspiración, a ver qué escribo. Yo sí escribo cuando tengo un proyecto. Y cuando tengo un proyecto, tengo un horario. Eso es. Esa disciplina. Yo, bueno, un poco me he adueñado de tu libro porque creo que lo voy a tener en mente, por también todas las referencias que hay en él, ¿no? Es como un collage en donde hablas, ¿no? Hablas de pintores, hablas de escritores, hablas de escultores, hablas de todos estos personajes que son tus amistades cercanas. Y lo tengo en la cabeza como un collage de todo esto, ¿no? Que lo hace tan interesante. Tú, o la autora, ¿cómo, digamos, sentía esas calles de París, empáticas, o es que necesitaba ese paraguas para distanciarse o para defenderse de él? Porque siempre estás con tu entorno, o sea, con tus amigos, con algo cercano, ¿no? Con los que te sientes a gusto. No, sí. Eso sí me gustaba de París, ¿no? Perderme en las callecitas, perderme en una ciudad desconocida, donde no había tanto riesgo, porque yo sabía hasta dónde podía llegar, ¿no? Pero el París de ese momento no es el París de ahora. Ese París tampoco es el París medieval. Justamente he tenido un curso gratis de un historiador magnífico ecuatoriano, Juan Camilo Vergara, que ha hablado sobre el París del siglo XIX. Ese París del siglo XIX que me hubiera gustado conocer, con callecitas estrechas de metro y medio, ¿no? Ya no existía, pues, ¿no? Ahora existían los bulevares, pero siempre podías encontrar recovecos, porque hay lo que a mí me extrañaba cuando íbamos al restaurante universitario a comer, era que por donde la ruta que tomaras, ¿no? Siempre llegabas al sitio.
tomaras la calle que tomaras. No sé qué construcción tan extraña tiene París, ¿no? Pero eso me gustaba. Y en Lima también era así. En Lima, cuando yo era estudiante de San Marcos y me perdía en el centro, y nos perdíamos con mi amiga Esther Castañeda, caminábamos por el centro, por todas las callecitas más recónditas. Íbamos a cines de barrio a ver las películas de estreno que ahí las volvían a dar. Y no había mayor peligro, ¿no? No había ese peligro, tú no tenías ese miedo que tienes ahora a caminar por cualquier ciudad, ¿no? Que no conoces. Eh, pero no sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí. O sea, porque yo me ponía a pensar, ¿por qué el título, no? ¿Por qué una muchacha bajo su paraguas? Entonces yo tenía, tenía en mi cabeza de que quizás era una manera de protegerse de ese exterior, ¿no? Pero tú me dices que a ti sí te gustaba caminar por las calles de París, estar por las calles de París, ¿no? Entonces yo me imaginaba quizás un exterior poco empático y ese paraguas hacía como la función de protección o de separarse, ¿no? De No, la ese autora. paraguas servía, como decía Vicky, para estar protegida de las miradas, pero poder mirar yo, ¿no? Poder yo mirar. Pero lo que yo trataba de hacer es huir de la guardilla, ¿no? Porque eso sí era opresivo, ¿no? Vivir en un cuarto. Incluso ahora con la pandemia, ¿no? Yo quisiera también volar de la casa, pero con la cuarentena nos ha vuelto más, más cavernícolas, creo, ¿no? No queremos salir mucho. Ya nos hemos acostumbrado un poco a Estar este ritmo de encerrados, vida. ¿no? A mí me cuesta ahora trabajo pensar, ay, tengo que salir. Uy, no, no es esas cosas. Medio cavernícolas nos hemos vuelto, sí, las cavernas, ¿no? Ni hablar. Carmen, si tú, como comentas, escribiste Noches de Adrenalina o terminaste de escribir Noches de Adrenalina en París. La experiencia que viviste ahí fue fundamental o considerable para aportar mucho a tu voz poética, ¿no? A tu voz como escritora. O sea, luego de haber tenido esta experiencia, de haber vivido en París, ¿crees que hubo ese gran cambio en tu voz o en tu estilo? No lo sé, porque han sido muchas etapas, ¿no? Muchas etapas. La etapa de Lima fue una, la etapa de París fue otra, la de España con París fue otra, ¿no? Con la etapa de Estados Unidos fue otra, regreso a Lima, ha habido muchas etapas, la etapa de la Universidad de la Cantuta ha sido una etapa fundamental para mí, incluso Todo Orgullo Me de la Noche no es un libro realmente mío, es un libro de una profesora que tuvo que enseñar desde literatura india, oriental, hasta la literatura contemporánea, ¿no? Una cosa absurda, porque yo desde la Biblia, yo no había leído la Biblia, yo lo que hacía era sacar a la pizarra a un evangélico, a un alumno evangelista que hablara de la Biblia. Y me acuerdo que había un chico del ultra izquierdista de atrás que me decía, ¿y por qué lo deja hablar tanto? Y no sé cuánto, y no sé qué, y peleaban, pero es que yo no sabía nada de la Biblia, ¿qué quería? Entonces, cuando yo he llegado a la poesía medieval, europea, del dulce estilo novo, no sé cuánto, me enamoré de eso, entonces empecé a escribir así, por eso te digo que es un libro producto de la universidad, de las clases, como De toda esa influencer experiencia. en mis lecturas y en mi escritura, ¿no? Y de eso felizmente me liberé, porque esa no es mi voz, pues, esa no es mi voz realmente. No lo es, yo siento que no lo es. Ok, gracias. Gracias a ti, Paola. Gracias, gracias Paola. Nos quedan unos 10, no sé si a lo más unos 15 minutos, así que invitamos a alguien de los asistentes a la reunión, si quiere
participar con una pregunta. Igualmente, Vicky, Carlos, si quieren también a partir de lo conversado proponer algo más o plantearle también directamente alguna pregunta a Carmen para aprovechar estos 10 minutos que nos quedan, enriqueciendo todavía nuestro acercamiento a la obra de Carmen. En todo caso, mientras alguien se va animando, ¿sí? A mí me interesaba, Carmen, recoger esta propuesta que había hecho Carlos respecto de la construcción de este monumento, otro monumento fluido, monumento que podríamos pensar como alterno a los monumentos reales, ¿sí? Y más bien planteado desde la mirada migrante y desde la mirada de mujer. No sé cómo ves tú este planteamiento de lectura, o sea, cómo reconocer que hay una construcción de una imagen que, bueno, digamos que desde la posibilidad de lectura posterior es una imagen que son imágenes que han quedado, son finalmente rastros de ese viaje, de ese paseo, de esa experiencia que las podemos encontrar, ¿sí? Como creo que decían tanto Paola como Carlos y Vicky, que las podemos encontrar en tu libro, que están ahí, ¿no? Sí, bueno, creo que Carlos parte de la cita, de la descripción que hago de una pintura, que no recuerdo el autor, ¿no? Y esa pintura me impactó porque es un París que se va diluyendo, va desapareciéndose, ¿no? De alguna manera los monumentos van extinguiéndose a la vista, ¿no? Con el blanco, y queda un París blanco, aséptico. Efectivamente, no recuerdo quién es el autor, tendría que ver ahí, pero y creo que haciendo una proyección, ¿no? O por extensión, nunca me interesaron los monumentos en París, ¿no? No me interesaba ni el Louvre, que fui a visitarlo cuando llegó una amiga y la llevé, ¿no? Fue la única vez que pisé el Louvre. Eh, los palacios, los castillos, no sé, no, a mí lo que me interesaban eran las callecitas, los cafecitos, las librerías, caminar, ver a la gente, eso, más que monumentos, ¿no? Notre Dame, bueno, me gusta verla de lejos, ¿no? Entrar a Notre Dame, no, pues sí, una que otra vez habré entrado, pero yo no era de París de monumentos, ¿no? De grandes construcciones. Realmente es un París muy pequeño, muy acotado a lo que puede ser la vida de obreros, inmigrantes, sudamericanos. Si recuerdo bien que una amiga me dijo que sus amigas francesas habían dicho que ese París no existía, ¿no? Bueno, claro, para esas amigas francesas el París no existe, como supongo que para los bailaneantes de Asia no existe tampoco los trabajadores de la mina de Antamina, ¿no? O algo así, ¿no? Es que no vivimos en todo un territorio, ¿no? No vivimos en toda una nación, no. Vivimos en nuestro pequeño espacio, en nuestro pequeño entorno, y creemos que eso es la realidad, que esa es la realidad, ¿no? Y por eso que sí es válida la crítica de estas francesas que le dicen a mi amiga, pero ese París no existe. Bueno, pues, ¿qué existe? Existe lo que tú vives, ¿no? No existe si no eres solidario, si no te relacionas con otros mundos de tu propia realidad, ¿cómo puedes decir que existe? ¿No? Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora en este contexto político, ¿no? Hay una gran parte de la población
urbana, que no quiere ver la otra realidad, ¿no? y que la niega y la discrimina y la odia y la detesta, ¿no? Y eso pasa. Yo tengo una pregunta. Sí, Hay Yolanda. tiempo, ¿no? Sí. Hablando de la ciudad, Carmen, quería preguntar, nunca te he preguntado, cuando leíste Los Detectives Salvajes de Bolaño, ese capítulo de Bolaño dedicado a los poetas, cuando donde habla de los poetas de París, ¿no? Es la época de tu novela, es la época de la novela que estamos presentando ahora. ¿Cómo siempre me ha interesado esa mirada, la mirada de él, ¿no? En Los Detectives Salvajes y la tuya en La muchacha bajo el paraguas, ¿no? ¿Tú cómo percibes eso? O sea, esa mirada desde afuera, ¿no? Del que se pone a hablar de los poetas peruanos, en fin, ¿no? Bueno, yo leí Los Detectives Salvajes y lo que me interesó ahí es ver cómo los poetas latinoamericanos siempre están buscando identificarse con paradigmas totalmente lejanos, ¿no? Europeos, siempre quieren ser otros, no ellos mismos. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una gran influencia a nivel de imagen, ¿no? De poetas como Rimbaud, poetas como Baudelaire, siempre son íconos, ¿no? Y a ver, a nivel de mujeres, ¿quiénes son nuestros modelos, ¿no? Podríamos irnos un poco más lejos. Hipatia, Hiparquia, pero ya muy lejos, ¿no? Filósofas griegas, antiguas, de la antigüedad clásica. Yo pienso, eso sí, esa trama que crea Bolaño es parte de una realidad muy latinoamericana, de los intelectuales, sobre todo poetas, literatos, escritores, más poetas, porque creo que los escritores, los narradores viven un poquito más afianzados a su identidad, ¿no? Nacional o real, o de su país, de su entorno social, pero los poetas sí viven un poco en el limbo, ¿no? Y sí, pues yo recuerdo a Enrique cuando me decía, cuando él se colocaba, ¿no? Como un poeta místico, ¿no? Como un poeta que tiene raíces místicas, raíces divinas, ¿no? Y eso es lo que yo he visto en el libro de Bolaño, ¿no? Esa necesidad de ser el vagabundo, el vagabundo ejemplar, tipo Rimbaud. Pero eso no es algo que se busca, pero que no se encuentra. Eso es lo que me gusta de tu libro, ¿no? Que es, o sea, contrastarlo, contrastar la mirada más estereotipada, más tópica, ¿no? No me maten los admiradores de Bolaño, pero en este aspecto, en esta mirada del mundo, de los latinoamericanos, poetas, ese capítulo específicamente, ¿no? Contrasta, y la mirada la perspectiva que hay en tu libro es absolutamente original, nueva, diferente, pues no es una voz completamente distinta a las que estamos acostumbrados a escuchar. Bolaño era así, yo lo conocí, y lo conocí de muchacho, tenía 24 años ahí en Barcelona, ¿no? Junto con Bruno Montaner, y él era poeta, y como poeta él alucinaba mucho con los
con las imágenes más simbólicas de la literatura europea, ¿no? Las más icónicas, digamos, ¿no? O, como Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí me sorprendió mucho que se hiciera famoso como narrador, porque yo lo dejé de ver mucho tiempo, pero como poeta sí sabía de sus aspiraciones hasta, como dije, ¿no? Aspiraciones divinas, ¿no? Místicas, aunque no religiosas, no estoy hablando de religiosidad, sino de algo más espiritual. Gracias. No, gracias a ti, Giovanna, por la pregunta. Bien, ya estamos a la hora. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta final. Si no, les agradecemos. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Si no, les agradecemos muchísimo a todos y a todas por su presencia, por su asistencia. Les pedimos disculpas por los problemas que hubo con la transmisión por Facebook, pero creo que por lo menos casi todos los interesados han podido entrar a esta reunión. Muchas gracias a Victoria, a Carlos, a Paola por sus intervenciones, por su acercamiento al trabajo de Carmen, y Carmen especialmente, muchas gracias a ti por habernos acompañado en esta reunión, por permitirnos acercar un poco más, no solamente desde la lectura, sino también desde tu propia mirada de este libro. Y bueno, solamente quería ya despedirnos, ¿sí? A nombre de la Maestría de Escritura Creativa y del programa de posgrado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Católica. Muchísimas gracias a todos y a todas, y otra vez nuevamente, especialmente a ti, Carmen. Gracias a ti, gracias a Giovanna, Gracias, a nos Vicky, vemos. a Carlos, a Paola, a la Maestría de la Católica. Muchísimas gracias por esta noche de recuerdos. Gracias. Bueno, los que quieran, si alguien quiere tu libro, me pueden escribir a mí también, o está también en las librerías. Claro, Vicky, además es una edición bellísima, muy bonita, ¿no? Sí, hay que tenerla, no mirarla solamente por Zoom. Ya, okay. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias.